Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más en este espacio de Foro Empresarial, compartiendo con entrevistados de primer nivel para todos ustedes. Hablábamos recién con el presidente del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación, CERNECO, con el señor Enrique Bendaña, y nos decía, conversamos un poco en cuanto a esta problemática instalada en el país, pero de la cual no se le da mucho, digamos, mucho arraigo. Tiene que ver con la polución visual, tiene también que ver con la cuestión de las cartelerías, mucha luminosidad, esto de que distrae al conductor inclusive podría llegar a generar accidentes si es que ya no se dieron a raíz de estos mega carteles luminosos que vemos en las principales avenidas. Y nos decía un dato muy interesante de que solamente del 100% de este universo de marcas que hoy promocionan sus publicidades en avenidas, solamente el 20 o el 30% está pagando el canon pertinente para poder estar ahí y tener su publicidad en un espacio público. Muy llamativo. ¿Qué pasa con el resto, con el restante 70%? Habría que ver, cuestiones de consultar a la municipalidad para ver cómo se dan esas gestiones, pero bueno, es un poco de lo que dábamos en el bloque anterior. Ahora es cuestión de pasar a otro tema no menos importante, inclusive me parece un tema sumamente oportuno en torno a los últimos sucesos que se van dando, Nadia, ¿eh? Asimismo, vamos a estar hablando, David, de los inconvenientes que se dan porque se están dañando los espacios esenciales. Estamos hablando del medio ambiente. Nuestra casa es única, no tenemos dos planetas Tierra para poder vivir y mudarnos al otro si por ahí este se descompone. Así que ya está con nosotros y de antemano le agradecemos muchísimo el tiempo y la oportunidad para poder darnos estos datos más que precisos en este momento. Está con nosotros el director de proyectos de A Todo Pulmón, el señor Osvaldo luego mejor Turlan, ya, que nos acompaña en esta jornada de foro empresarial aquí en 5 Días TV. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Nadia. Muy buenas tardes, David. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de 5 Días TV. Me Osvaldo, gustaría ¿cómo decir están que viendo todos ustedes los últimos sucesos que lastimosamente están siendo provocados por el ser humano? Una cosa sería si fuese natural, inevitable, pero estos últimos acontecimientos de quema de pastizales, estamos viendo bomberos que ya no dan más abasto para poder tratar de paliar los focos de incendios que se dan. ¿Cómo ustedes desde A Todo Pulmón están avisorando esto? no, realmente es una noticia tras otra, triste todas, ¿verdad? Estamos en una crisis ambiental, problema agua, problema incendios, entonces, por supuesto que siempre tratamos de trabajar en coordinación y unirnos a las campañas de concientización que podemos y otras iniciadas por nosotros, pero por supuesto, como lo dijiste, todo es, eh, todo es provocado por el ser humano, ¿verdad? Porque hay muchos ecosistemas que tienen una frecuencia de incendios forestales que se queman, que necesitan de eso para renovarse, pero en este caso estamos hablando que cerca del 80% todo es provocado por el hombre, ¿verdad? Y el año pasado vivimos sucesos muy fuertes en el Chaco y bueno, en todo el país de incendios forestales, y este año no, como si no hubiésemos aprendido la lección, se vuelven a repetir todo esto y es algo cultural. La gente está acostumbrada a quemar su basura, está acostumbrada a quemar su campo, es más económico, no respeta las indicaciones eh, ni todo lo indicado en las quemas prescritas. Eh, Así que yo creo que es el momento de trabajar coordinadamente y con mucho tiempo de anticipación las campañas de concientización. O sea, se hace un esfuerzo, pero no basta, ¿verdad? Y eh, cada vez eh, estos fenómenos naturales que se presentan como sequía, como heladas, como tormentas, cada vez van a ser más frecuentes por el cambio climático y entonces todos estos eventos extremos ante una sociedad y comunidad que es vulnerable van a ser más perjuiciosos, ¿verdad? Así que realmente triste y ni hablar de, bueno, de Laguna Cerro y otros temas que en menos de un mes se suman muchos temas ambientales que lastimosamente tenemos que vivir y encima en un contexto de pandemia, ¿verdad? Quisiéramos justamente conocer un poquitito, obviamente parte de la información que ustedes tienen para proporcionarnos
¿cuál sería el nivel en cuanto a las autoridades, de ese involucramiento con respecto a lo que fue o lo que es esta última situación, obviamente aparte de las generadas con el tema de los incendios, con respecto a la laguna Cerro del Limpio? ¿Cuáles son esas novedades que de repente, bueno, nos preocupa muchísimo? Se tiñó de color, esa laguna fue fatal. Aparte de eso, el choque tremendo a la biodiversidad que se está dando es algo muy importante y no se puede solucionar con algunos pagos o fianzas o cosas así. O sea, hay algo que se necesita o que se debe hacer. ¿Y cuál es el nivel según la apreciación de ustedes? Bueno, lo más preocupante para nosotros ahora, o sea, ahora está ya en manos de la Fiscalía, o sea, el trabajo del MADES, de cancelar la licencia de forma permanente y las actividades. Ellos no tienen fuerza coercitiva, digamos, no puede meter a la cárcel a la gente, por así decirlo. O sea, el sumario se eleva a la Fiscalía, ahora la Fiscalía debe cumplir con su parte. Desde nuestro lugar nos toca apoyar que sea que tenga que tenga un castigo ejemplar, si no, va a seguir sucediendo, ¿verdad? Y lo que más asusta es cuántas situaciones parecidas a lo que está atravesando esta laguna están ocurriendo en simultáneo, que no se monitorean, que no se fiscalizan. Eh, Porque, por supuesto, nuestras instituciones encargadas, que tienen la autoridad para ejercer toda la normativa ambiental que tenemos actualmente, están debilitadas, no tienen presupuesto, falta personal. No es excusa, pero es realidad, por un lado. Nosotros, desde nuestro lugar que nos toca como en ONGs ambientalistas, tampoco tenemos fuerza de ley. O sea, lo más que podemos hacer es concientizar, apoyar las denuncias, tratar de ejercer esa presión en las instituciones públicas para que realicen su trabajo. Pero hay de más de 1000 curtiembres en el Paraguay, cerca del 10% nada más tienen en evaluación de impacto ambiental. O sea, el resto, ¿cómo andamos? Y de esas que tienen, todas están al día. ¿Cuáles fueron monitoreadas? El 100% ya fue monitoreada, porque una cosa es cuando se le otorga la licencia ambiental, cuando demuestra que tiene la planta de tratamiento de efluentes, cuando muestra su disposición de residuos sólidos, pero después, o sea, a través de los años, ¿sigue funcionamiento ese sistema? Tal vez esta empresa o los responsables de la contaminación de la laguna al comienzo no lo contaminaban y después dejó de funcionar bien, pero no hubo monitoreo efectivo y bueno, y sucedió lo que sucedió. Entonces, ante esta debilidad institucional preocupa muchísimo cómo está en el resto del país, ¿verdad? O sea, realmente es preocupante y nosotros de nuestra postura creemos que mínimamente, si se hace bien las cosas en este caso, bueno, ya se llegó tarde, pero al menos a través del castigo, a través de la recomposición del daño que se hizo, va a servir como ejemplo para lo que puede suceder con el resto de las empresas que tienen cero responsabilidad social y ambiental, ¿verdad? Y hay que trabajar de cerca con esas empresas, hay que ejercer esa presión. Estamos hablando Así solamente de curtiembre, o sea, y el resto de los procesos industriales, o sea, realmente estamos viviendo una crisis ambiental tremenda. es. Y sumo más, estamos en un 2020, Osvaldo, imagínate, en un 2020 donde la gente sigue quemando basura en su patio, sigue yéndose al patio baldío a tirar sus basuras, quemando. Y esto no, además es una cuestión cultural que está muy, muy arraigada de ser puerco, porque vamos a ser sinceros, el paraguayo en promedio es puerco, no sabe vivir en sociedad y no tenemos, como ya decíamos también hace un momento, una estructura que pueda proteger al medio ambiente como corresponde. Entonces, por lo menos deberíamos de ser pulcros lo más limpios posibles para que el mal que le estamos haciendo al medio ambiente no sea mayor. Sí, totalmente. O sea, tenemos el ejemplo del dengue, ¿verdad? Bueno, el año pasado por lo menos rescato que se hizo una campaña muy fuerte, un trabajo muy fuerte desde la municipalidad, bueno, pero porque más o menos tocamos fondo, ¿verdad? No podemos esperar a tocar fondo en todos los temas ambientales, porque esto no va a terminar, no es este año nomás, el 2021 puede ser peor. O sea, Sí. debe servir como ejemplo y no es excusa estar
en pandemia. Sé que estamos en una situación difícil, pero no podemos dejar de lado todos los demás temas ambientales. Eh, y tenemos que trabajar con la gente. O sea, nosotros en algunos de los proyectos que tenemos, por ejemplo, en el Guairá, estamos trabajando con un proceso de evaluación de los riesgos de la Reserva de Recursos Manejados del Ibuturuzú, y eso implica trabajar con todos los actores para la evaluación de riesgo. Mucha gente no conoce el riesgo a lo que estamos expuestos. El riesgo de quemar la basura, el riesgo de quemar un pastizal, el riesgo de, ¿cómo decir?, de ser puerco. O sea, de repente uno piensa que sus actividades diarias, o sea, lo que lo hacemos culturalmente no tiene consecuencias. Entonces tenemos que trabajar de cerca con todas las comunidades, con todos los barrios, con todas las personas. Es un trabajo muy grande, pero hay que hacerlo. O sea, y todo el tiempo. Esto es 24/7, 365 días al año, eh, porque todo está relacionado. Todo está relacionado, las enfermedades, las pandemias, todo es producto de ese deterioro del medio ambiente en el que vivimos. No hay que disociar salud de medio ambiente. Y ya se dieron cuenta, o sea, no pudimos salir afuera no por el COVID, sino por la pésima calidad del aire a causa del humo de los incendios forestales. O sea, Sí. te quedas en tu casa ni siquiera es por el COVID, ya por otros problemas, y todos se suman. Asimismo, y volviendo un poquitito al tema de la laguna Cerro del Limpio, si bien se tiene identificada la empresa ya que está realizando este golpe tan grande para la biodiversidad, estamos hablando, justamente mencionabas, un castigo ejemplar. Pero ¿qué castigo podría ser ejemplar cuando sabemos que estamos matando algo que no vamos a poder recuperar? Obviamente quisiéramos que nos compartas cuál sería el castigo que merecen este tipo de empresas que están atentando no solamente contra la biodiversidad, sino que están atentando contra su propia vida, sin saberlo, sin ser conscientes. Sí, desconozco la totalidad del impacto generado, porque puede haber impacto también en la salud de las personas de la zona. Entonces desconozco totalmente el impacto, pero mínimamente debe ser la recomposición del daño, o sea, la restauración de la laguna. Eh, ¿Cómo? Bueno, el MADES está, tengo entendido que está trabajando en las opciones que hay. Por supuesto, las opciones siempre en cuanto a recuperación de un ecosistema o de una laguna o de un bosque, de cualquier cosa, mientras más rápido la queramos hacer, mientras mejor se quiera hacer, es más costoso, ¿verdad? En este caso, mínimamente debería ser intentar recuperar la laguna como sea. Eso es lo mínimo que debe hacer. Y luego, por supuesto, eh, eh, este delito tiene, creo que con más de 6 regulaciones fueron violadas, o sea, de, más allá de la ley de evaluación de impacto ambiental, tenemos otras 5 o 6 regulaciones que fueron violadas con esto, así que eh, ojalá las tenga en cuenta el juez a la hora de dictaminar y si hubo también impacto en las familias de la zona, que también se le pueda eh, resarcir de todo daño, ¿verdad? O sea, eh, no quiero animarme a decir, a tirar monto o exactamente el esquema de compensación que deben realizar o cuál sería el castigo ejemplar, eh, pero sí que se tengan en cuenta todos los factores para juzgar esto. Eh, si no, te digo, o sea, ese riesgo para las empresas no va a existir. O sea, las empresas van a seguir contaminando. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia alguna de sus actos. Sí. Eso es lo que hay que evitar. Como pasa con la deforestación. Se deforesta, no vemos gente presa, no vemos gente restaurando lo deforestado. Entonces, ¿qué impide que lo sigan haciéndose? Y hay que presionar. Por suerte hay muchísima gente que se sumó a esta causa y ojalá se siga sumando, sea un ejemplo para que toda la sociedad se sume. Es la única presión que hoy en día vale. Si la presión no van a venir de las autoridades, si la presión no va a venir del gobierno, bueno, que la Sí. presión venga de la gente.
Así es. Y qué importante el trabajo, todos los proyectos y campañas que año tras año Todo Pulmón lleva realizando, Osvaldo, porque como ya lo decía, es un tema cultural, es la idiosincrasia del paraguayo. Siempre lo hicimos así y lo seguimos haciendo. Y si no tenemos un punto de partida, empezar con por lo menos una gota que lentamente empiece a hincar en nuestra conciencia de que tenemos que cuidar el medio ambiente, no vamos a ir a ningún lado. Yo creo que es importante el avance que han hecho desde A Todo Pulmón. Sí, fue poco a poco, no es fácil. Agradecemos siempre también a los medios como ustedes que nos dan los espacios para poder generar esta conciencia de educación ambiental. Sin ustedes nunca lo hubiéramos podido hacer, ni hubiésemos crecido lo que crecimos en estos últimos 10 años. Y fue árbol a árbol y por supuesto plantando, además de árboles, plantando conciencia en la gente, ¿verdad? Eh, es tan difícil nomás, hay temas muy complejos que es muy difícil eh, enseñar a la sociedad, socializar, pero la conciencia de la gente está despertando. Eh, es más, al comienzo va a parecer que va a ser molestoso que se denuncie cada acto, pero ese es el camino, o sea, ese es el camino. Cada acto se debe denunciar, cada acto eh, se debe ejercer esa presión. Las empresas deben tomar ya una posición de, bueno, si no están invirtiendo en responsabilidad social y ambiental, deben hacerlo desde sus procesos internos. eh, y bueno, y a través de eso, por supuesto, eh, va a mejorar las cosas. Sin eso, la vemos muy difícil. Es cansador de nuestra postura, ¿verdad? Plantas 500.000 árboles al año y se deforestan 500 millones de árboles al año, o sea, entonces estás contra una corriente muy fuerte, ¿verdad? Hay que cambiar eso. Así es. Nos gustaría saber, bueno, obviamente los proyectos y planes, agenda de muchísimas personas en este año cambiaron, tuvieron que moverse un poquitito y queremos conocer si A Todo Pulmón, cómo está trabajando actualmente ante esta situación. Hay muchísimos proyectos que ustedes manejan al año. Nosotros sabemos del incansable trabajo que realizan por el bien de lo que es el medio ambiente y quisiéramos conocer un poquitito cómo se encuentran esos proyectos, si algunos se pudieron realizar o si hay ciertas modificaciones trasladados obviamente para el 2021 o qué novedades tenemos en cuanto a eso. Sí, al igual que muchas instituciones, empresas y personas, tuvimos nosotros que reinventarnos, adaptarnos. Muchos de los proyectos que teníamos previstos para el 2020 fueron postergados, otros cancelados definitivamente eh, eh, porque el donante del proyecto tuvo que focalizar más en la pandemia, los recursos. eh, y también nuestro trabajo en campo. Afortunadamente, los protocolos del gobierno permitían desde la fase uno, digamos, la actividad forestal, que es nuestra actividad. Entonces pudimos continuar con parte del trabajo, pero para cuidarnos y para cuidar al equipo también, como tenemos contacto con muchísima gente, trabajamos en el campo con más de 300 familias rurales. Entonces, para cuidarla a ellos y cuidarnos nosotros, suspendimos en muchas ocasiones el trabajo de campo y avanzamos como se puede. Eh, pero de ninguna manera nos detenemos, ¿verdad? Sabemos que en esta pandemia todas las personas están cuidándose en sus casas, eh, haciendo este distanciamiento social y bueno, nosotros sentimos la responsabilidad de no dejar de movernos por el medio ambiente, porque la gente no puede hacerlo. Entonces, tratamos en lo posible de no cortar tanto nuestro trabajo y bueno, pero no es fácil. Como así, la misma situación, el equipo se tuvo que reducir en cierta parte, como les dije, muchos proyectos postergados, en una situación que el medio ambiente no sé si nos puede esperar. Claro. Eh, Se necesita demasiado, o sea, aprovecho nuevamente para mencionar, y perdón que sea reiterativo, pero no hay que separar el concepto de salud y medio ambiente. Eh, Sé que estamos viviendo por un momento muy difícil, pero el medio ambiente debe ser prioridad para que justamente este tipo de enfermedades, este tipo de desastres naturales no sucedan. O sea, ese es el mensaje principal que queremos transmitir en este tiempo, ¿verdad?
no disociar esos conceptos, están totalmente unidos. Así mismo es. Y se me vienen más a la mente, Osvaldo, el debate, toda la polémica que se creó, por ejemplo, en torno al corredor vial botánico y los árboles que iban a ser destruidos ahí. Imagínate este debate 10 años atrás, impensable. Solamente a través de este trabajo de concienciación, campañas, sectores que van involucrándose y van lentamente tomando esa real conciencia de la importancia del medio ambiente. Sí, totalmente, totalmente. Eh, el corredor vial botánico fue o sea, trajo como mucha polémica, ¿verdad? Por un sector que no quería el proyecto, otro que quería un proyecto diferente, por los árboles que iban a ser trasladados, si iban a tener éxito o no. O sea, para mí es excelente todo lo que sucedió. Esa presión también de la gente hizo que se hagan mejor las cosas, de ser un tipo de compensación la que se iba a hacer, a migrar a otro, incluso el traslado, que es algo nuevo. Que hay que ser evaluado, hay que ser mejorado, pero por lo menos esto sienta un precedente y el día de mañana las demás obras tiene como una opción el traslado y Nunca si eso antes se visto, yo nunca vi nada parecido, ¿eh? acá en Paraguay al menos, solamente sé que tal vez una o dos experiencias muy aisladas, pero desconozco los resultados finales. Pero sí, fue algo nuevo para nosotros. Creo que se puede mejorar muchísimo, pero tiene que ser una opción. Ojo, y no es una opción barata, o sea, para las empresas constructoras y demás, no es una opción barata. Y el hecho de que se haya hecho, para mí es un gran avance. O sea, que las obras de alto impacto inviertan lo que por ley deben invertir en las compensaciones ambientales, en la mitigación, en ese plan de gestión ambiental. O sea, para mí es un precedente extraordinario. O sea, ojalá todos los proyectos a nivel nacional, a partir de ahora, puedan realizar todos esos procesos de compensación y de mitigación que tan necesarios son, ¿verdad? Porque las obras sabemos que tampoco van a parar. Así es. Bueno, en ese sentido también quisiera yo consultar con ustedes, contigo como representante. Hay tantas personas que nos están viendo del otro lado y seguramente ven tantas irregularidades y muchas veces no saben a quiénes recurrir, cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para denunciar cualquier tipo de irregularidad que vean que está haciendo daño al medio ambiente. Bueno, por supuesto, de hecho lo hacen, nos llaman, nos contactan en el caso de, principalmente por las redes, hoy por la facilidad, ¿verdad? De encontrarnos en las redes, siempre pueden hacer todas sus consultas ahí. Nosotros siempre vamos a tratar de derivarle a la institución que corresponde. Eh, Lastimosamente hay mucha burocracia también en todo esto. O sea, pasa esto, ¿a quién le llamo? Y ni siquiera las leyes son tan claras como decir, en algunos casos, hasta tres instituciones tienen cierta autoridad, cierta responsabilidad, entonces es muy confuso para la gente. Nosotros lo que vamos a tratar siempre es de clarificar eso y explicarles, ¿verdad? Lo mejor posible para que puedan, y en muchos de los casos nosotros mismos vamos a elevar la denuncia, ¿verdad? Eso es importantísimo en aclarar. A todopulmón.org en nuestras redes, en la página están todos nuestros contactos también, o sea, siempre las 24 horas nos pueden contactar. No llamar a la oficina a las 24 horas, pero sí, sí en las redes siempre vamos a dar respuesta a todo eso. Tenemos constantes denuncias, pero sí le incentivamos a que lo hagan. No dejar pasar. O sea, es la única forma de lograr el cambio, ¿verdad? Así es. Osvaldo, por una cuestión de tiempo, dejamos varias preguntas en el tintero, lastimosamente, pero queremos aprovechar en este último minuto que puedas dejar un pequeño mensaje al televidente, aquel que está viendo, está interesado, también preocupado en cuanto a la importancia de cuidar, proteger y denunciar maltrato al medio ambiente. Wow. Bueno, en primer lugar, cuando quieran, siempre a las órdenes, tienen nuestro contacto, así que lo que sea que necesiten, consultas y demás, vamos a estar siempre para responder. Y bueno, toda la audiencia, informarse sobre todo, Sí. estar atento a las redes de las instituciones públicas, a nuestras redes, a, a las otras demás ONG ambientalistas y por supuesto a todos esos embajadores ambientales que se han sumado en todas estas campañas, en todas estas denuncias. Hay muchísimos.
gente muy capaz y gente con la camiseta del medio ambiente puesta. O sea, mi recomendación, síganle a esas personas eh, y siempre infórmense. Siempre pueden, ante cualquier noticia confusa, ante cualquier problema ambiental que genere confusión, siempre consulten, ¿verdad? Para tener toda la información, para tener todo el contexto y tratemos de mejorar desde la casa, ¿sí? Agua, basura, eh, eh, y todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Tratemos nosotros de comenzar por nuestra casa. Parece así que lo que uno hace bien no suma, pero realmente suma. O sea, nuestros hábitos, en general, el conjunto de los hábitos de todas las personas del Paraguay van a hacer que realmente haya un cambio. Si bien hay una crisis ambiental, eh, no todo está perdido. Estamos a tiempo para mejorar las cosas. Todavía tenemos bosque que conservar, todavía tenemos cauces hídricos que tenemos que proteger. Entonces, les pido que aporten su granito de arena y bueno, nos cuidamos todos en este momento de pandemia. Así es. Excelente mensaje, Osvaldo. Realmente agradecerte tu tiempo, desearte muchos éxitos y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, gracias a ustedes. Salud cordial. Excelente. Gracias, Osvaldo. Bien, Nadia, con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos. Totalmente, como siempre, agradeciendo a nuestros invitados, excelentes invitados en este foro empresarial, David, arrancando una nueva semana con lo más importante, agradeciéndole al ser superior. Cada uno tiene su propia religión, por eso decimos, para respetar el ser superior, que tenemos salud, a cuidar a nuestros seres queridos, porque estamos en una situación bastante delicada. A no temer, pero sí a respetar por sobre todas las cosas. Hoy aparecí con mensaje, David, ¿puedes creer? Para Me arrancar parece la muy bien. semana. Me parece Pero, muy bien. pero bueno, feliz inicio de semana para todos. Vamos a cuidarnos y mañana vamos a estar presentes en el Foro Empresarial. Pero antes, el Foro Empresarial AM, no olvidarse. Totalmente, bien deseando que tengan un buen resto de jornada. Me sumo a las palabras también de Nadia, por supuesto, y será hasta mañana, deseándoles que pasen bien con sus familias. Y bueno, mañana tenemos más información. Ustedes no se desprenden de las pantallas de 5 10 TV. Gracias, como siempre, por la compañía. Chao, chao.